El segundo de los temas de nuestra edición de este día lo trae nuestro buen amigo David Mendívil. Y miren, pudiera rayar incluso hasta en el chisme, pero nos expone una cruda realidad de lo que sí es posible que suceda aquí en nuestro país. Estamos hablando de los escándalos de la política y concretamente los escándalos públicos en la vida privada de Enrique Peña Nieto. Después de aquella muestra de su incultura en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, creímos que ya nada nos sorprendería. Pero días después, el aspirante presidencial priista nos dijo que no es necesario para él saber cuánto cuesta un kilo de tortillas o un kilo de frijoles o un refresco mediano. ¿Por qué? Porque él no es la señora de la casa. Pero en días recientes se acaba de dar a conocer otro escándalo, otro capítulo más. Resulta que Enrique Peña Nieto le fue infiel a su primera esposa y tuvo 2 hijos fuera del matrimonio. ¿Qué pasa con esto? Tal vez este suceso es parte de la vida privada de un personaje público. Sin embargo, hay que ser conscientes. Enrique Peña Nieto es un hombre afortunado. ¿Por qué? Porque en otro país, este desliz, el de la infidelidad matrimonial, le habría costado su carrera política. En México parece que no. Y de esto nos va a hablar nuestro buen amigo David Mendívil, porque a pesar de las públicas confesiones del priista, resulta que el abanderado tricolor marcha primero en las encuestas rumbo al primer domingo de julio. Cuando Mazarine Pinget cae de un caballo y tiene que ser hospitalizada, descubre que su padre, François Mitterrand, presidente de Francia, no la puede ir a ver al hospital. No había previsto esa eventualidad de un papá que no puede ver a su hija enferma, que no puede ir al lugar donde se ha accidentado, abrazarla, tranquilizarla. Ese fue uno de los precios de ser hija del hombre más poderoso de Francia, fuera del matrimonio. El pasado 20 de enero se dio a conocer la entrevista que le hizo Katia a Enrique Peña Nieto. El precandidato único del PRI a la presidencia del país aceptó haber tenido 2 relaciones fuera de su matrimonio con Mónica Pretelini. De aquellos affairs nacieron 2 hijos. Uno lamentablemente murió al año de nacido. El otro fue con Maritza Díaz Hernández. El escándalo por el que pasó Peña Nieto en la Feria Internacional del Libro por no saber autores y libros y poner en evidencia su falta de lectura, bien puede ser minúsculo e insignificante, comparado a que él no reconozca un hijo, no se haga cargo de su educación y formación. Tratar de vender la idea de que se escribió un libro cuando no se lee es una cosa, pero no cumplir con las obligaciones de padre es otra. Enrique Peña confiesa que no son muchos los momentos de cercanía con su hijo fuera del matrimonio. Eso sí es grave. Excelsior publica una encuesta realizada por Ulises Beltrán y Asociados, donde pone de manifiesto la falta de información que existe sobre las infidelidades de Peña Nieto y cómo toma la población esos hechos. El 43% de la población ha escuchado alguna crítica sobre Peña Nieto, el 39% alguna sobre Andrés Manuel López Obrador y un 10% sobre Josefina Vázquez. Se destaca que el 38% conoció que Enrique Peña no supo libros y autores, pero apenas el 9% se enteró de sus infidelidades. Obviamente, no ha habido la misma difusión entre ambos hechos. Las infidelidades han quedado de lado. Apenas el 19% conoce las declaraciones de Maritza Díaz Hernández, la madre del hijo de Peña Nieto. Esas declaraciones las ha hecho en Facebook, donde le dice, entre otras cosas, al precandidato priista: es más loable ser sincero que seguir mintiendo. En contraste, el 54% conoce el error del mexiquense al no saber responder sobre los libros que lo han influido. El 57% de los entrevistados considera que Maritza Díaz, madre del hijo de Enrique Peña, no actúa sola, sino que es asesorada para desprestigiar al precandidato. El 24% piensa que los hechos sobre la vida privada de Peña Nieto son situaciones inaceptables, pero más para alguien que quiere ser presidente, mientras que el 31% considera que nada tienen que ver con su capacidad para ser presidente. El 38%
dice que son situaciones muy frecuentes y que nada tienen que ver con la capacidad para dirigir un país. Un 65% cree que las revelaciones de la vida de Peña Nieto, poco o nada, representarán un obstáculo para que él gane la presidencia, mientras que el 31% piensa que será un factor de obstáculo para que así sea. Por increíble que parezca, para el 66% de los priistas mejoró la opinión que tenían sobre Peña Nieto a raíz de hacerse públicas las infidelidades y los hijos fuera del matrimonio, mientras que para las personas que no militan en un partido político, también mejoró la opinión que tienen del mexiquense en un 42%. En el período comprendido del 1 de diciembre del 2011, el 15% de la población tenía mala o muy mala opinión de Peña Nieto, y subió hasta un 33% para el 7 de enero de este año. Los errores en la feria del libro, el mal inglés y no conocer el salario mínimo le afectaron, sí, pero esa mala percepción bajó hasta el 13%, justo en la semana en que se dieron a conocer sus infidelidades. Y la buena o muy buena percepción se mantiene en un 54%. La vida política del exsenador y excandidato a la presidencia de Estados Unidos, John Edwards, se terminó al saberse que tuvo un hijo fuera del matrimonio. Por ese hecho, la carrera política del militante demócrata se terminó de forma tajante. En México, la infidelidad matrimonial de un político no es juzgada como en Estados Unidos. Si así fuese, Enrique Peña Nieto no aspiraría ya a la presidencia de nuestro país. Para Análisis Político, David Mendívil. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.